tu asistente. Em, el día de hoy pues retomamos con total normalidad nuestras sesiones luego de esta pausa obligada que tuvimos por las discusiones que se tuvieron en la vicerrectoría académica en cuanto a cómo continuar el proceso. Según lo que me indican desde la dirección del proyecto de la maestría, perdón, y lo que se concertó con la vicerrectoría académica es que ustedes pues van a finalizar sus clases como lo han venido haciendo hasta ahora, esto es de manera sincrónica para aquellas personas que se puedan conectar, igualmente pues grabándolas y colgando las sesiones en la página para aquellos que no puedan asistir. Esto pues con un esfuerzo adicional de la universidad, teniendo en cuenta que no todos los docentes están eh, contratados para dictar clases sincrónicas, sino que al ser un tema pues netamente virtual y autodidacta, como les explicaba, pues la idea del programa es que desde la plataforma se pueda gestionar el conocimiento. Sin embargo, la universidad tomó la decisión para con ustedes de continuar y ya pues finalizar el proceso académico tal como se ha venido adelantando hasta ahora. Eso como primera medida para que ustedes lo tengan presente. El segundo anuncio es el tema de las notas y el cronograma de entregas. Ya como se había solicitado por parte de ustedes, pues se organizó la mayoría de fechas de entrega para que ustedes puedan empezar a organizar sus trabajos y puedan organizar sus proyectos de acuerdo a cómo se solicite. Para ese efecto, invitamos el día de hoy a la profesora María Paula Camargo, que es una de las personas encargadas de realizar las calificaciones de ustedes, quien presentó unas fechas y elaboró un cronograma de fechas de entrega para efectos de que ustedes puedan continuar con su proceso académico. Entonces, pues, profe María Paula, tiene su merced el uso de la palabra para darles algunas claridades respecto de cómo se va a hacer la entrega y la calificación de los trabajos para para los compañeros de tercer semestre. Buenas noches para todos. Regálenme un segundito que estoy aquí intentando conectar el computador. Doc, ¿tú puedes proyectar el cronograma? Claro que sí, ya mismo. Gracias. ¿Ya están viendo la pantalla? Listo. Listo. Bueno, les Sí, sí, cuento. señor, ya podemos ver. La idea es que establezcamos entre todos unas fechas. Yo en este cuadro intenté plasmar más o menos lo que es marzo, abril. Entiendo que el cronograma de clases, de actividades, va hasta el 10 de junio. Entonces aquí tenemos más o menos planteado un cronograma de entrega, de fechas iniciales, finales de entrega y fechas de calificación. Con calificación me refiero a la fecha en la que ustedes van a ver plasmada esa nota en el sistema. La idea es que ustedes también pues puedan revisar este cronograma y de acuerdo a sus actividades profesionales y laborales, pues también puedan aportar y llegar a un cronograma con el que todos se sientan satisfechos, con el que no se sientan que están corriendo. A su vez es importante decir que en semestres anteriores nos ha pasado que los estudiantes dicen, no, pues yo puedo adelantar y quiero entregar antes más trabajos, digamos que la idea es que se reciban, pero sí van a haber unas fechas de calificación. Entonces, en este cuadro están plasmadas algunas fechas, hay otras que no, porque creo que hay unas actividades que requieren un poco más de tiempo, sobre todo las de investigación. Entonces, pues la idea es que ustedes lo revisen y pues me digan si están de acuerdo, que establezcamos las fechas en los espacios que faltan y demás. Gracias, profe. En ese sentido, no sé si pues todos vamos a participar. Yo creo que sí. Eh, Como ella lo dice, la idea es verificar estas fechas que ya se plasmaron por parte de la docente y complementar con las fechas que hacen falta. Entonces, Morelia, no sé si estás de acuerdo con ello o si
o cómo Profe, continúa. un favor, es que el documento, como veo que la doctora lo están compartiendo de su computador, la verdad yo lo veo cortado, no veo todas las fechas. Entonces no sé si me lo pueden enviar por WhatsApp para mirarlo el documento completo. Ahí está Igual, completo. Ahí está fecha de entrega 5 de mayo, fecha límite de entrega 7 de mayo, que realmente pues son las fechas que usted, las dos fechas que a ustedes les interesan. Sí, Doc, yo lo entiendo, pero la cuestión es que como su merced lo está compartiendo, pues no sé si soy yo, pero solamente alcanzo a ver la, la letra muy pequeña y el documento no lo alcanzo a ver completo. Entonces, Pues es que como tranquilo. igual lo al vamos a menos, modificar, como igual lo vamos a modificar, creo que primero, o sea, la idea primero es enviar, poner las fechas entre todos y una vez ya tengamos establecido el documento final, ahí sí digamos que se le envía a cada uno, o bueno, se comparte un documento final. De acuerdo, sí, señora. Yo voy a hacer lectura de cada clase, de cada actividad. Si ya hay una fecha prevista, lo vamos viendo y si no, la vamos incluyendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, así está por mi parte sí, Doc, porque la verdad no alcanzo a ver bien, pero sí, me interesa que usted pronto lea y sí, compartir Carlos. las fechas. Listo. Entonces, comenzamos con la materia de Derechos Humanos, Ciudadanía y Paz. Esta tiene una primera actividad que es una línea de tiempo como contexto del conflicto armado en Colombia. Tenemos una fecha límite de entrega del 22 de abril, una fecha primera de entrega, perdón, del 22 de abril y como fecha límite el 24 de abril. Es decir, casi un mes a partir de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo con esa fecha inicial. Sin embargo, pues yo sugiero que vamos revisando y ya al final de pronto hacemos algunas sugerencias o algunos cambios para que no nos vayan a quedar fechas como muy encima, para que no nos suceda lo que nos sucedía anteriormente, ¿no? Entonces, sí, inicialmente yo confirmo, esta del 22 de abril estaría bien y vamos revisando las siguientes. Listo. Antes de seguir, profe, creo que es importante, cuando decimos fecha de entrega, es que a partir del 22 ustedes pueden cargar, del 22 de abril ustedes pueden cargar el trabajo a la plataforma. Trabajo que, y en fecha límite 24. 24 es 24 hasta la medianoche. Que no, que es que lo entregué el 25, precisamente para eso vamos a establecer un cronograma, para tener claras las fechas en las que vamos a tener a revisar trabajo. Reviso los trabajos que tengan por fecha de entrega el día que queda establecido en el cronograma, salvo que se les presente algo con justificación debida, pues digamos que se hacen los casos especiales. Pero precisamente pues la idea de este cronograma es que no vayamos a tener inconvenientes. Claro, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué metodología se va a manejar? ¿Es la misma del semestre anterior en la que aparece el trabajo en la plataforma y todo lo que los hacemos como el cargue de ellos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en alguna ocasión no sucedía y era que, un ejemplo, el compañero Ricardo subía el trabajo, pero ya cuando yo lo subía, el de él se eliminaba. Entonces, aparentemente era como si ellos no hubiesen entregado los trabajos, teníamos que enviarlos por correo, algunos no llegaban y por eso pues tuvimos esos inconvenientes. Entonces, ¿qué metodología se va a manejar este semestre? Bueno, pues es que ese tema del cargue, digamos que, profe Ricardo, no tengo conocimiento cómo se maneja en casos en que llegue a pasar eso en esos errores, digamos, porque esos ya son errores del sistema, pero digamos que pues la idea tampoco es hacernos la vida compleja. Sí, Si señora. dado el caso, si dado el caso, llegamos a ver que al subir a la plataforma tiene algún inconveniente, pues no pasa nada, yo tengo un correo de la universidad y me envían los trabajos a mi correo y digamos que no hay inconveniente, pero digamos que eso sí se lo dejo como que el profe Ricardo pues sea quien nos autorice si dado el caso se llega a presentar algún inconveniente con la plataforma. Sí, señora, gracias por el tema. En frente a la metodología de entrega de los trabajos, evidentemente va a ser a través de la plataforma, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a veces el sistema falla o no les permite el cargue del trabajo, o por ejemplo, cuando son trabajos en grupo, la plataforma tiene eh, una opción que es que ustedes seleccionen a qué grupo pertenecen
y automáticamente el sistema le sube el trabajo a las 3 o 4 personas que hagan parte del grupo. ¿Qué hemos visto que ha pasado de pronto en esa parte? Y es que cuando ustedes generan ese cargue de ese archivo grupal, a veces o no les carga a todos o a veces les carga a personas de más. ¿Qué se sugiere? Que se cargue de manera individual el trabajo, haciendo énfasis en que el trabajo es grupal en ese caso. ¿Para qué? Para que la profesora, cuando vaya a revisar los trabajos, evidencie quién hace parte del grupo y pueda permitirles a ustedes el cargue en debida forma. Cuando ya la plataforma falle, cuando sean trabajos individuales y la plataforma definitivamente falle, evidentemente está mi cuenta de correo. Lo vamos a hacer y lo vamos a centralizar en mi cuenta de correo, donde ustedes me envíen por correo siempre y cuando sea dentro de la fecha de entrega, indicando que no pudieron subirlo por X o Y razón, de pronto un pantallacito de qué es lo que les hace falta o qué fue lo que la plataforma les impidió cargar y me lo envían, no hay ningún problema. La idea, como lo dice la profesora María Paula, es no ponerles a ustedes más trabas ni más dificultades al momento de presentar sus trabajos, sino solucionar. Esto evidentemente, pues que sea alguna falla sustentada. Y ya lo otro es que, no sé, por alguna razón de caso de fuerza mayor o caso fortuito, ustedes no lo puedan entregar en la fecha, tengamos como esa justificación para poderlo pasar extemporáneo y poderlo calificar. Señor Jefferson. Buenas noches. Esto, yo tengo como tal una pregunta relacionada a las actividades que están en la plataforma. El semestre pasado, y bueno, los anteriores tuvimos fallas cuando fueron los links de los materiales de referencia, porque no tenía como tal un archivo o no o aparecían como si ya los archivos hubieran como como cumplido su tiempo en la biblioteca. Entonces nos pedían que nos basáramos bajo unos archivos que no estaban y quedábamos cortos. Entonces, si nos daban otras opciones o teníamos como tal libre albedrío de sacar material de referencia, obviamente, de bibliotecas certificadas, ya sea de otras universidades o de algún tipo de la misma institución que pueda utilizarse, ya que pues siempre he tenido como tal, yo he tenido esas dificultades respecto a la, a la parte de usar el material de referencia que dan como tal ahí en la plataforma. Jefferson, el material de referencia, como tú bien lo dices, es de referencia para que ustedes puedan presentar sus trabajos. Eso no les impide a ustedes consultar otras fuentes bibliográficas o digitales que les permitan complementar sus trabajos, ¿sí? En dado caso de que llegue a pasar algo, que alguno de los links que se les habilitó como material de referencia no funcione o pierda justamente su visibilidad, por favor me lo informan. A través de Morelia le avisan. Morelia ha estado muy en contacto conmigo, entonces le dicen como, oye, mira, el módulo tal, la actividad tal, el material tal no sirve, o no permite el link, o no abre, o cualquier cosa. Y yo lo coordino con la parte tecnológica para que ellos puedan habilitarles ese material para que puedan presentar su trabajo. Sin embargo, todo esto ya se volvió a revisar y en este momento el material que está cargado permite su visualización. Listo, entonces yo creo que avancemos con el tema de las fechas para que ustedes puedan ahorita tomar su clase sin problema y podamos finalizar este procedimiento, ¿vale? Señor Edwin. Doctor Emel, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Ok. Doctor, yo tengo una pregunta respecto de, digamos, las semanas que están ya retrasadas porque no hemos recibido las clases en nuestro cronograma que estaba establecido desde el inicio de este tercer semestre. Pues no sé si se va, digámoslo, a extender el plazo de nosotros en el, digamos, en el calendario o qué va a pasar con esas semanas que hemos dejado de ver clases. las clases que están pendientes, que no se vieron la semana pasada, las vamos a ir organizando en las fechas que ya están previstas, ¿sí? La idea es que ustedes puedan tener ese conocimiento que no se dio la semana anterior para que la puedan tener bien sea esta semana o la semana que sube. Dentro de 15 días, mejor dicho, que volvemos a tener sesión.
Doctor, qué pena, pero esas, digámoslo, esas clases de las que usted está hablando, pues que están, digámoslo, esa semana que pasó, ¿eso se concierta con los docentes o directamente lo hace el programa? Lo concertamos nosotros con los docentes y les informamos cuándo se va a retomar esa clase, ¿vale? Listo, doctor, muchas gracias por informar. Feliz noche. Gracias. Continuemos, por favor, con el tema de las fechas para poder avanzar. Tenemos de Derechos Humanos, Ciudadanía y Paz la actividad número 2, un análisis comparativo entre las negociaciones de paz y la desmovilización en Colombia. Esta está prevista para la semana siguiente a la primera entrega, para inicio de entrega el 28 de abril y fecha límite de entrega 29 de abril. Serían 2 días de entrega. Morelia, ¿qué opinas? Sí, de mi parte estoy de acuerdo. No sé qué sugerencias o observaciones tienen los compañeros. Doc, yo tengo la duda respecto del primer trabajo, del métodos cualitativos, el que aparece primero, que también está en la fecha del 24 de abril al 25 de abril. Es Por decir, favor, quedarían tengamos tres semestres. presente que aquí tengo el cronograma de otro semestre también. Por eso yo les estoy haciendo lectura de lo que les corresponde a ustedes, ¿sí? Ah, listo, Que Doc, es qué la pena. materia de derechos humanos. Por favor, Listo, estén Doc. atentos. Entonces, el primer trabajo, reitero, sería para el 22 de abril al 24 de abril y el segundo trabajo del 28 al 29 de abril, es decir, un trabajo por semana. Para entrega, ¿no? Eso no quiere decir que ustedes no puedan ir avanzando en eso, pero pues sería para ser entregados en esas fechas. No, qué pena. ¿Será que el del 29 se puede ampliar hasta el 30? ¿Hasta el 30? Profe María Paula, Eh, Estoy mirando acá el calendario. Que tú dices que el del 29 se puede entregar hasta el 30. No, ¿por qué? Porque el 30 es el día que yo uso para calificar, que es domingo. El y si lunes ya me lo, queda y si posible por abrimos, y si 25. abrimos para inicio de entrega el 27, que tengan 27, 28, Sí, 29. más bien. ¿Estás de más- acuerdo, Jefferson? No, Doc, pues no sé, yo estoy mirando aquí el calendario en abril. La semana comienza el 28, que es un lunes, entonces estoy mirando mal. Abril, Entonces, está abril. abril, el 28 es un lunes, 29 martes, 28, 30 miércoles. 28 es martes, 30 miércoles. Ah, ok, yo estaba mirando marzo. Sí, está bien. Cambiemos entonces esa. Listo. Listo. Jefferson, ajustado al 30 de abril. ¿Ok? Vale, muchas gracias. Listo. Tenemos una sección 2 que se llama Impacto del conflicto armado en las víctimas y derecho a la reparación. Esta actividad aún no la ha entregado la docente con la que tenemos clase el día de mañana, pero pues yo coordino con ella mañana y mañana mismo podríamos revisar qué actividad es para poder ponerle un cronograma, ¿vale? Y lo ideal es que si esa clase la ven mañana, pues yo pienso que esa actividad tendría que entregarse en este fin de semana que tenemos. O sea, estamos hablando que lo ideal sería es que si la clase la ven mañana, tengamos como fecha de entrega 30 de marzo, 29 de marzo, perdón. Para inicio de entrega. Perdón, Para fecha de finalización de entrega, o sea, digamos, pongamos el inicio de entrega. Si la clase es solo una sesión, ¿es mañana o tienen más días? No, de esa clase tenemos más sesiones, Doc. Esa tenemos hasta el 4 de junio, clase. Ok, ok. Pues digo es porque creo que en junio vamos a tener, o sea, hay muchas más actividades. Y si mañana ya podemos ir avanzando con material que nos dé la docente, o sea, depende de cuál sea la actividad, yo creo que basémonos en lo que ella dicte mañana para ver si podemos poner una primera fecha de entrega este fin de semana.
Listo. Yo tengo una pregunta. ¿A qué se refiere con más actividades? Es decir, ¿cómo se van a manejar los módulos? Por cada módulo, ¿cuántas actividades son? Por cada sección es una actividad, que son las que están previstas acá, en este cuadro que les estoy mostrando. ¿Sí? Entonces, cuando ella habla de más actividades, no se refiere a más actividades de esta materia como tal, sino de las demás actividades de las otras materias. Correcto. Ah, gracias, Doc, pero o sea, a mí sí me gustaría saber cuántas notas vamos a sacar por materia. Precisamente cada actividad que está plasmada en este cronograma va a ser calificada y digamos que yo pienso que para facilidad simplemente tenemos, por ejemplo, ¿cuántas actividades tienen derechos humanos, Doc? 5. 5 actividades, cinco Mentiras, notas, excúsame, Doc, serían 4 porque el falta la foro, demanda. que es la última, que es el Ok, foro de mecanismos de justicia transicional, es ok. más un tema participativo que no va a generar nota. La Ok, nota entonces está de las 4 actividades primeras. serán 4 actividades que se van a calificar. De esas 4 actividades sale una nota final Doc, por materia. la verdad me parece que son muchas actividades, ¿no? No sé qué piensan los compañeros. Carlos, El estas tema, actividades son las que están previstas en la plataforma y en el pensum de la materia. Ese es el tema. sí, o sea, en cuanto al número de actividades, no hay lugar a reducirlas porque ya están plasmadas en el pensum. Justamente por eso lo que se está o lo que se acordó con la dirección del programa es que los foros no sean calificables. ¿Por qué? Porque los foros, al ser un espacio participativo, a ustedes les impondría una carga adicional. Entonces, lo que se resolvió es permitir que sea calificable las actividades de cada sección, excepto los foros donde evidentemente ustedes van a tener que participar, pero no va a ser una participación calificable, ¿sí? Entonces, las actividades, pues en este caso, para derechos humanos, ciudadanía y paz, se reducirían únicamente a 4. Listo, entiendo. Es decir, son 4 materias y serían 4 actividades por materia. No, aquí les muestro. Para derechos humanos, ciudadanía y paz tendremos 4 actividades. Para diseño, implementación y evaluación de políticas criminales tendremos 4 actividades también. Sin embargo, para la electiva, eh, para electiva 3 también serían 4. Eso depende del docente. Pero para seminario opción de grado me aparecen 3, sin embargo solamente hay una. Entonces, lo de seminario opción de grado también dependerá de lo que podamos hablar con el docente ahora al finalizar esta pequeña reunión. Pensé que eran 4, 4, 3 y 3, pero no, son 3 materias de 4 actividades y una de 3. Excúsenme por favor un segundito, qué pena con ustedes. Voy aquí hablándoles algo mientras se vuelve a conectar el profe Ricardo. Hay realmente actividades que son muy sencillas. O sea, hay actividades que no les van a robar 40 minutos hacerla, hay unas que son unas preguntas que ustedes mismos van a responder en clase, entonces me imagino que realmente hay actividades en las que ustedes no se van a complicar, las que veo como que les va a tomar un poco más de tiempo son las de investigación y son justo como las que no les he puesto fecha porque pues la idea es que ustedes miren sus tiempos y pongamos los periodos de tiempo que ustedes consideren pues que les tome el tiempo hacerlos. Hay unas que tienen que hacer unas entrevistas y demás, entonces la idea es que en este tipo de actividades pues lleguemos a acuerdos para que ustedes no sientan que les estamos imponiendo pues unas fechas y que somos súper estrictos, sino simplemente que pongamos unas fechas de acuerdo entre todos y pues que las cumplamos.
profe, ¿y no hay la opción, buenas noches, de establecer todas las fechas para saber cómo nos vamos a cuadrar con todas las materias? Digo, saber todo el cronograma y poder decir Eso es nosotros lo los que del estamos tercer. haciendo. O sea, la idea es dejar las fechas establecidas de todas las materias. Sí, pero digamos hay unas que como no se sabe cuáles son, pues yo diría pues votarlas todas, saber cuáles Todas son sí, no sabe cuáles son qué. las demás fechas de opción de grado, la electiva 3, porque ahorita estamos en derechos humanos. Por eso, todas las actividades están plasmadas en este cuadro. La idea es ponerle fechas a todas esas actividades. No están plasmadas ahí porque la idea es que ustedes mismos las pongan. Sí, Doc, es que usted nos acaba de decir que hay unos trabajos de investigación que todavía no han señalado las fechas. Sí, A eso es que creo que se refiere el compañero. no, Sí, pero porque ustedes no me han porque entendido. digamos, Yo no le he puesto en la fecha. electiva 3, según el cuadro, esa semana tendríamos que entregar un trabajo de derechos humanos y entregar el trabajo a la electiva 3, que es el estudio del caso alias Rasputin. Por eso les digo, estas fechas están completamente sujetas a modificación, o sea, aquí todavía no hay nada escrito. La idea es que este cuadro lo dejemos hoy consolidado con las fechas que ustedes consideren. ¿Sí me entienden? Y los espacios que están en blanco, pues que los diligenciemos entre nosotros, entre todos. Con eso se van ustedes con un cronograma de fechas con el que ustedes estén conformes. ¿Sí me hago entender? María Paula, una pregunta. Dime. María Paula, de pronto ya lo mencioné, y no escuché. Quisiera saber cuál va a ser el canal de comunicación con su merced. Voy a dejarles un correo para que nos comuniquemos a través de correo, va a ser un correo única y exclusivamente para ustedes, digamos, donde me pueden escribir en el momento que sea y les respondo yo a través de ese correo. Gracias, Doc. Comprendo. ¿Y qué probabilidad hay de pronto que se pueda manejar como lo hemos hecho el año anterior, pues con Jonathan, con los docentes, en el que, no sé, en mi caso puedo ser yo como digamos, el canal de comunicación con los demás compañeros y en el que ellos pues me plasman las dudas y yo se las comparto a su merced? Puede ser por, no sé, algo más rápido como WhatsApp. Sí, Morelia, hagamos una cosa entonces para no congestionar y no crear canales adicionales. Creo que contigo hemos tenido una buena comunicación, entonces sería contigo que tus compañeros a través tuyo te presenten las indicaciones, las inquietudes y las solicitudes que tengan y a través mío yo hablo con la profesora María Paula para resolverlas y les genero a ustedes pues la respuesta correspondiente. ¿Te parece? Pues me parece bien, pues inicialmente ellos pueden hacer el envío del correo, sino que pues como en semestres anteriores nos sucede que realmente no nos daban respuesta, entonces por eso sugería el del WhatsApp. Entonces sí, inicialmente ellos podrían enviar el correo, ya si no tenemos respuesta, pues me pasan a mí las dudas y yo se las esclaría a ustedes, ¿les parece? Sí, perfecto. está bien. Profe María Paula, entiendo que tienes clase, entonces tranquila, yo continúo con ellos. No hay, Listo. te tienes que retirar. Listo, les agradezco mucho, quedo muy atenta a las fechas que establezcamos, lo que les digo, les repito, la idea es que ustedes queden conformes con estas fechas que establezcamos en este cronograma, no quiero que sientan que les estoy imponiendo fechas ni nada por el estilo, sino precisamente pues que tenemos 3 meses para organizarnos en cuanto a fechas y entregas de trabajo y que ustedes pues se sientan con la tranquilidad que fueron las fechas que ustedes mismos establecieron y pues que una vez establecidas pues son las fechas a las que les vamos a dar cumplimiento. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Doc, muchas Gracias. gracias. Estén muy bien, feliz noche. Chicos, vamos a hacer una pequeña pausa porque el docente ya se conectó y él pues tiene que darles la respectiva clase para que por favor atendamos la clase. Yo igual sigo acá pendiente y conectado y una vez el doctor Miguel Ángel termine su explicación, hablamos con él sobre los trabajos que hay pendientes y continuamos con el tema de las notas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Doc, la idea es que, como ustedes nos dicen, que no se nos quede todo acumulado, porque ahí sí nos ponen a correr. Sí, sí, Pero si por ustedes eso nos dan la posibilidad de hacerlo, pues nos tocaría hacerlo con tiempo, Doc. Gracias. por eso les reitero ya lo que dijo la doctora María Paula. Es un tema concertado, no es impuesto. ¿Listo? Entonces, profe Miguel Ángel, buenas noches. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá. El auditorio es suyo, como siempre. Tiene usted el uso de la palabra. Buenas noches, profesor Ricardo. Muy buenas noches, estimadas, estimados colegas y estudiantes. No sé si me estén viendo y escuchando bien. Sí, señor.
Listo, muchísimas gracias por esta invitación, por permitirme acompañarlos en algunas horas en las que discutiremos las opciones de grado en principio y algunas técnicas para la redacción de textos y para su configuración argumental. Mm, yo no tengo mucha información sobre el ajuste del calendario. Por eso, digamos que apenas cambié alguna diapositiva sobre las fechas en las que nos vamos a reunir, estaré pendiente de lo que resuelvan ustedes en su tutoría y en la información que me pueda dar más adelante el profesor Elmer Ricardo para eh, ajustar la diapositiva en la que se presentaba, en la que se presentaban las fechas de los encuentros. Por favor, confírmenme si están viendo mi diapositiva. Sí, profe, se ve una diapositiva. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a hacer una recapitulación muy rápida. Habíamos dicho que estos encuentros quincenales iban a orbitar alrededor de su decisión sobre cómo van a graduarse a partir del momento en que terminen estudios, pero incluso antes lo podremos ver. Y habíamos concertado ya unas fechas, habíamos hecho una justificación de por qué era importante conocer las opciones de grado, familiarizarse con estas y sobre todo con las herramientas y las habilidades que se requieren en cada una para tener una finalización exitosa del programa. Y habíamos puesto sobre la mesa este calendario. Recuerden ustedes que nos habíamos encontrado el 25 de febrero en este mismo horario. No hubo encuentro el 11, volvimos el 25 y ya tendremos que ir ajustando la fecha que corresponderá a la del 11 de marzo, pero yo hice una redistribución de los temas para que podamos abordar todos los que se plantean en el sílabus y en el libro que dentro de pocos días ya estará disponible en el campus virtual. Hicimos una presentación del método que pensábamos seguir. Consistiría en la presentación inicial de una lectura previa, de un material de apoyo, de unas preguntas para reflexionar. Habíamos dicho que ustedes iban a tener una participación protagónica en este seminario porque iban a desarrollar en su momento de trabajo autónomo e independiente las actividades que se proponían en el campus virtual y vamos a tener un encuentro para discutir, conversar sobre algunos componentes que no pudieran ser muy claros y luego ustedes tendrán un espacio para afianzar algunos conocimientos con sus tutores y revisar la elaboración de las evidencias de aprendizaje o lo que llamamos evaluación. Habíamos iniciado con una presentación general sobre las competencias y los resultados de la sección uno, la primera unidad que se denomina opciones de grado disponibles para obtener el título de magíster en criminología y política pública criminal. Habíamos expuesto cuáles eran las competencias y los resultados de aprendizaje que en esa unidad se pretendían y habíamos hecho ya una presentación panorámica de los tres órdenes de opciones de grado que ustedes tienen a disposición, las de orden profesional, las de investigación y las de impacto social o las de proyección social. Decíamos que con relación a las de orden profesional, lo que busca la universidad es que ustedes perfilen técnicas, conocimientos, habilidades que utilizarán en el ejercicio de su quehacer, bueno, de su ejercicio profesional y en su quehacer como operadores jurídicos en materia de criminología y política pública para el fenómeno criminal. De manera que esto requeriría que ustedes hicieran un trabajo muy juicioso de aprobar todas las asignaturas que iban viendo durante su ciclo obligatorio o que continuaran con un semestre de estudios en el doctorado. Hablamos de esas opciones, bueno, de las opciones de grado de este tipo de profesionalización. Decíamos cuáles eran sus requisitos, sus criterios de evaluación, la titulación automática que requiere un promedio mínimo ponderado de todas las asignaturas del ciclo obligatorio, con unos criterios que aparecen en pantalla, y la continuidad con el doctorado en Derecho. Ustedes plantearon algunas preguntas frente al tema de la continuidad con el doctorado, que hasta donde recuerdo ya quedaron resueltas. Estoy haciendo apenas una recapitulación. Bueno, hoy vamos a continuar el trabajo
más bien la presentación de las opciones de grado de orden investigativo. Decíamos que estamos hablando de 5 opciones. Mm, Dentro de estas opciones vamos a ver que hay unos criterios que son muy similares, y un esfuerzo y el requerimiento de algunas habilidades que implican, y lo vamos a decir aquí, correr las fronteras del conocimiento. Las opciones de orden investigativo están pensadas para que los estudiantes se entrenen como investigadores, como un paso previo al doctorado. Bueno, pero no para que ustedes tengan necesariamente que matricularse como estudiantes de algún doctorado, bien sea en la Universidad de Santo Tomás o en otra institución educativa. Sí es importante en estas opciones de grado tener en cuenta que se requerirá algún entrenamiento en técnicas de investigación, en herramientas de recolección y análisis de datos y de redacción de informes de investigación. Hablemos entonces de estas 5 opciones para detallar mejor qué tipo de habilidades y de esfuerzos son los que se requieren. Bueno, la primera opción es el trabajo de grado o la tesis. Quedó en rojo esta diapositiva, bueno, después la ponemos en negro. Vamos a decir que la elaboración de una tesis es, o consiste en un esfuerzo de largo aliento en el que el estudiante va a plasmar los resultados de una investigación. Esto, en otras palabras, consiste en contarle a un público experto que el estudiante identificó un problema específico, alrededor de ese problema encontró o elaboró una pregunta relevante para el estado de conocimiento de esa área específica. En este caso estaríamos hablando de la criminología, la política pública criminal, el derecho penal, el fenómeno criminal, entre otros. Y el estudiante tendrá que informar que siguió un conjunto de pasos, recolectó datos relevantes, los procesó y le entregó a la comunidad académica los hallazgos, y las conclusiones, es decir, la respuesta a la pregunta de investigación que motivó su proceso inicial, bueno, que motivó su opción de grado. Ese es el trabajo de elaboración de una tesis. No existe un requisito o una exigencia mínima o máxima en la extensión de páginas. Normalmente, digamos, las reglas de la experiencia sugieren que una tesis, al menos en el contexto de una maestría, tenga entre unas 80 a 100 páginas, pero puede ser de una extensión mayor. También puede ser de una extensión menor, siempre que cumpla con estos parámetros que venimos explicando y que ustedes podrán encontrar en el texto del profesor Pablo Guadarrama. Se puede elaborar un trabajo de grado llamado tesis o una monografía, o lo que en España denominan una tesina. La tesina es un proceso previo al de la tesis, su nombre lo sugiere, y consiste en un estudio alrededor de un tema específico, pero a diferencia de la tesis, no es necesario identificar un problema, o bueno, más que un problema, no es necesario formular una pregunta que se deba resolver. Por eso decimos que es un paso previo a la tesis. Se caracteriza por hacer ese registro juicioso, ordenado, profundo, si se quiere riguroso, del tema de investigación, organizando sus varias aristas: la histórica, la filosófica, la epistemológica, la dogmática, la práctica. Bueno, eso va a depender del tema que ustedes seleccionen, pero no tiene que hacerse necesariamente o darse una respuesta a una pregunta de investigación. En la práctica, estos trabajos tienen una extensión menor al de la tesina, oscilan entre las 50 y las 80 páginas y, como les digo, constituyen el estudio previo para la formulación de una tesis. Por eso es que en los niveles de doctorado se suele requerir un trabajo de estos antes de la tesis doctoral, porque se piensan como pasos que le permiten a un investigador conocer mejor, mapear mejor el escenario en el que van a buscar un problema o a identificar una pregunta de investigación que tenga relevancia. Bueno, Qué les pena, decía, sí, señor, me están qué pena, diciendo, tengo dos preguntas. Una sí, relacionada
¿Cuántas una tesis se podría hacer grupal? ¿Se podría manejar mínimo o máximo de algún grupo de integrantes o simplemente se maneja cada uno una? Y la otra es si hay, digamos, hay proyectos que quedaron, digamos, en la base de datos de la universidad en la parte de investigación que eh, llegaron a una fase y se pueden, digamos, continuar. Digamos que la segunda fase se podría, digamos, manejar, podría aplicarse para la parte de la parte de tesis de grado. Bueno, Jefferson, gracias por las preguntas. Yo voy aquí tomando nota. Voy a ir tomando nota y les propongo una respuesta al final de la presentación, ¿les parece? Vale, sí, señor. Y pues Listo. también referente, si tendremos como tal algún líder de proyecto que nos guíe a nosotros y si pues algunos estamos en algunas ciudades principales donde hay, digamos, sedes de la universidad, podríamos, no sé, un fin de semana ir a hacer como tutorías personalmente con alguno de ellos, si son asignados o podemos tomarlas de manera voluntaria. Pues teniendo en cuenta que ya estamos hablando de una tesis de grado relacionado a la parte de nuestro proyecto de maestría y no es algo que lo podemos hacer, digamos, un trabajo en 2 semanas, es algo que pues es un poco más minucioso, que debe tener un enfoque ya sistematizado, un método ya sea científico, si es para la parte investigativa. Entonces, en ese tema particular sí estaría como tal interesado si nosotros tenemos como tal, aparte de que es la parte de virtualidad como tenemos nosotros en nuestro posgrado, si podemos acercarnos como tal a las sedes en diferentes ciudades donde nosotros tengamos como tal el acceso al material, ya sea presencial e igualmente a los docentes. Listo, Jefferson. Estoy tomando nota de sus preguntas y las voy a atender al finalizar. ¿Listo? Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias, Jefferson. Sigo entonces, como le digo, presentando y en un momento le daré respuesta a sus inquietudes. Disculpen un momento. Por favor, me indican. No, no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, Doc, solamente una que dice Elmer Ricardo. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces les decía que alrededor de estos dos documentos ustedes pueden desarrollar su opción de grado. No hay un requerimiento mínimo ni máximo en términos de número de páginas ni de fuentes bibliográficas y en el enlace que aparece en pantalla ustedes podrán encontrar algunos ejemplos. Sigo compartiendo pantalla, por favor me confirman. Ustedes podrán encontrar algunos ejemplos de tesis, porque estamos frente al repositorio de la Universidad Santo Tomás. Estoy apenas visualizándolo, esperemos a ver si carga. Pero mientras tanto les dejo a ustedes el enlace en el chat. Ok, ya, mientras yo voy hablando, ustedes lo pueden ir revisando. Ya, aquí me abrió. Entonces aquí podemos nosotros encontrar el repositorio, si están viendo la pantalla, de tesis que se han
publicado en la biblioteca de la Universidad Santo Tomás para que ustedes se hagan una idea de qué tipo de trabajos se están esperando de los estudiantes eh, como ustedes. Bueno, ¿están viendo la diapositiva? Sí, señor. Listo. Los trabajos de grado, específicamente las tesis o las tesinas, también llamadas monografías, deben identificar, como les digo, un problema específico del conocimiento, si estamos hablando de una tesis. Bueno, estamos hablando aquí de la tesis. Registrar de manera clara y ordenada los principales hallazgos. Sigo con los requisitos, por favor, fíjense en el costado derecho de sus pantallas. Deben indicar y justificar con claridad los criterios para delimitar el problema, así como el paso a paso que siguieron y las condiciones y los criterios que tuvieron en cuenta para seleccionar las fuentes y el método para analizar esas fuentes y los datos que les arrojaron. Deben justificar cuál es el aporte que hicieron a través de ese documento o ese esfuerzo de investigación que se plasma en el documento y debe ser aprobado en una sustentación pública ante 2 o 3 jurados expertos. Esto está consignado en la resolución 001 del año 2021. ¿Qué van a tener en cuenta para evaluar su trabajo de tesis? Claridad y coherencia entre el problema que ustedes identificaron, la pregunta, las razones que ofrecen para responder a esa pregunta, el método que siguieron, las fuentes que seleccionaron, la manera en que analizaron esos datos que les arrojaron las fuentes y la conclusión a la que llegaron. La idea es que ustedes utilicen fuentes y datos que sean relevantes para la pregunta que formularon y que estén actualizados. Se recomiendan investigaciones que no pasen de 5 años, aunque veremos que ustedes podrán ver en su ejercicio ya más práctico con los tutores que habrá fuentes clásicas que no podrán ser ignoradas para el trabajo de la elaboración del documento y del proceso de investigación. Requisitos de la tesis deben justificar con claridad los criterios para delimitar el problema, indicar cuál es el aporte que están haciendo. Bueno, esto ya estaba en el costado derecho, sigamos en el costado izquierdo. ¿Qué más van a evaluarles, además de la claridad y la coherencia y la relevancia? La profundidad y la pertinencia del aporte que ustedes hagan con ese documento, el respeto por los derechos morales de autor y un abordaje claro, coherente y respetuoso de las preguntas del jurado en la jornada de sustentación. En la tesina, como les decía, la idea es que, por favor, fíjense en los requisitos, ustedes identifiquen un tema, ya no es un problema, es algo más general, es un tema, y sobre ese hagan un registro claro, ordenado, riguroso, actualizado, pertinente de los diferentes hallazgos y las investigaciones que se han dado alrededor de ese tema. También tendrán que sustentarlo ante 2 o 3 jurados que nombren el programa para este tipo de opciones. ¿Qué van a tener en cuenta esos jurados? La claridad y la coherencia de los diferentes componentes de la tesina, el abordaje de fuentes relevantes y actualizadas, la originalidad en la forma en que ustedes presentan el tema. En este caso, como no estamos hablando de una pregunta de investigación, no se les va a pedir originalidad o no se les va a evaluar por la originalidad de su aporte, pero sí de la forma en que presentan los hallazgos con los que elaboraron la tesina. El respeto por los derechos morales de autor y un abordaje claro, coherente y respetuoso de las preguntas del jurado durante el acto de sustentación. Segunda opción de grado, el artículo publicable. ¿Qué deben ustedes hacer para cumplir esta opción? Por favor, fíjense en la columna que dice requisitos. Bueno, deben elaborar un documento que cumpla con los requisitos que establece Publindex para ser publicado en una revista especializada. Es decir, escribir un artículo que cumpla esas características de ser publicable en una revista que para Colciencias o para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación deba ser divulgado en una comunidad de expertos a través de una publicación periódica que llamamos revista científica. Colciencias ha hecho una clasificación y calificación de las revistas científicas de las universidades del país y las ha categorizado en A1, A2, B o C, dependiendo del nivel de impacto que tienen sus publicaciones y del contenido
original que éstas presentan. La idea es que ustedes puedan apuntar a un artículo que sea muy original, que muchos autores expertos en esa misma área quisieran leer para escribir sus tesis u otros artículos o desarrollar sus investigaciones. La idea es que este artículo se sustente públicamente en una jornada de divulgación y discusión de trabajos de investigación que organice la maestría. Esas jornadas las van a llamar coloquios o las llaman coloquios y que ustedes reciban el aval de 2 o 3 jurados en esas jornadas de sustentación pública. ¿Cuáles son los criterios generales de evaluación del artículo científico? Van a ver que hay un patrón en esta presentación. Claridad y coherencia entre las secciones que tiene el artículo, esto es la introducción, las secciones que ya veremos forman el cuerpo del artículo y las conclusiones. El abordaje de fuentes relevantes y actualizadas, y en eso se van a parecer a las tesis y tesinas. Van a ver ustedes que hay un requisito especial para un tipo de artículo que se denomina artículo de revisión bibliográfica, que consiste en revisar por lo menos 50 fuentes relevantes en el tema, respeto por los derechos morales de autor, abordaje claro, coherente y respetuoso de las preguntas del jurado eh, durante el coloquio o la sustentación. Bueno, ¿cuál es la estructura general de un artículo de investigación? Les pido por favor que ustedes vayan siguiendo la explicación en el sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. O sea, empezamos por resumen, palabras clave, seguimos en introducción, vamos luego a conclusiones, referencias, desarrollo. ¿Listo? Sin embargo, ustedes van a ver que en el esquema que aparece en el centro de la diapositiva se da un orden diferente. Ese orden tiene que ver con, sí, tiene que ver con el orden en el que se sugiere elaborar el artículo. Entonces, vamos a explicar la estructura del artículo en el primer orden, o sea, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y luego daremos una recomendación para su elaboración. Bueno, los artículos tienen un resumen. Esto es una fotografía en 250, máximo 300 palabras, que muestra los principales componentes del artículo y a veces hasta evita su lectura completa. Esto porque ya existen en el mundo tantos artículos tan relevantes sobre tantos temas que resulta imposible hacer una revisión completa de todos los documentos en los tiempos tan cortos en los que ya nos requieren elaborar escritos de investigación. Bueno, el resumen debe llevar en pocas oraciones una presentación del problema que se está abordando en el artículo, de la pregunta que se formula el autor, de la respuesta que le da a esa pregunta o de la tesis, de los argumentos que soportan esa respuesta, del paso a paso que siguieron para llegar a esa respuesta y de por qué es necesario, por qué es relevante conocer la respuesta a la pregunta de investigación. Eso va en el resumen. Una lista de entre 3 y 5 palabras clave que no tienen que ser necesariamente palabras, sino que pueden ser sustantivos compuestos, es decir, grupos de palabras que simbolizan o que evocan una categoría específica, un concepto, una norma, un fenómeno que resulta clave para entender el problema que se intenta resolver en el artículo de investigación. El artículo debe tener una introducción. En la introducción la idea es que se presente al lector un contexto del problema que suscita la investigación o que suscita la redacción de ese escrito, la pregunta específica que se intenta responder, la tesis, es decir, la respuesta que se va a brindar y ojalá, pues, ojalá en términos muy claros, el método, como les digo, que se siguió, se va a parecer mucho al resumen, el método que se siguió para responder a la pregunta. La justificación, es decir, una respuesta a por qué es necesario responder a esa pregunta de investigación, a qué necesidades existen en el contexto, en el nivel de conocimiento, en el estado de los debates y las discusiones en esa área específica, y una presentación de la estructura del texto, es decir, de las secciones que van a desarrollar. El documento del artículo, como es una fotografía de una investigación, se piensa como tal.
debe tener unas conclusiones, es decir, una recapitulación de las secciones que tiene el texto y una respuesta muy concreta a la pregunta que se formuló en la introducción, un listado de los textos y de las fuentes que se emplearon para argumentar la conclusión a la pregunta y, por supuesto, va a tener un desarrollo, es decir, tendrá que presentar algunos argumentos que sustenten por qué esa tesis responde de manera adecuada, completa, razonable, plausible a la pregunta que se formuló en la introducción. Algunos documentos, veremos, desarrollan un estado del arte con mayor amplitud. Otros presentan los hallazgos cuando estos son originales y otros hacen discusión más bien de esos hallazgos cuando el investigador ya ha podido tener suficiente tiempo para recoger datos y para reflexionar alrededor de esos datos sobre la base o con el filtro de un marco teórico específico. Ahora, en el sentido contrario, lo que se sugiere es que el artículo se comience a redactar por el desarrollo. Claro, los tutores de investigación sugerimos casi siempre que inicien por una tabla de contenido provisional y un borrador de la introducción. O sea que aquí el número 4 sería el número 1, pero en principio, inicien, es la sugerencia, por el desarrollo del contenido, ¿sí? Del cuerpo del trabajo. Sigan o vayan elaborando un listado de referencias que consideren relevantes y que vayan empleando en el desarrollo del trabajo. Armen unas conclusiones preliminares porque se irán revisando todo el tiempo a partir de lo que ustedes vayan encontrando. Eh, y cuando tengan esos tres elementos, sí se pueden sentar a redactar la que será la introducción definitiva del artículo. Luego, después de revisar cuáles son las categorías que aparecen en cada capítulo o sección del artículo, que aparecen en el problema que intentan responder y en la conclusión que le dan al documento, pueden extraer esas 3 o 5 palabras claves y por último desarrollan el resumen. Esa es más o menos la estructura de los artículos de investigación. Tenemos entonces una tipología de artículos según la clasificación que hace Colciencias eh, de este tipo de opciones de grado o de documentos de investigación. La primera modalidad de artículos, de pronto ustedes lo vieron ya con su profesor, profesora de técnicas de investigación, pero si no lo han visto no hay ningún problema. Este es el espacio para que se entrenen en esa habilidad y adquieran estas ideas, no, se acerquen a estas ideas. La primera modalidad de artículo que vamos a ver hoy es el de investigación. Los artículos de investigación, como su nombre lo indica, presentan los resultados a los que llegó un investigador cuando se planteó una pregunta específica, buscó datos originales e hizo una discusión original sobre esos datos. En el libro que va a aparecer en el campus virtual encontrarán la expresión datos primarios o fuentes primarias para referirse a esas representaciones de la realidad que no han sido procesadas previamente por ningún otro investigador. En el caso de ustedes podríamos estar hablando de la información que les arrojan, por ejemplo, las personas privadas de la libertad en un centro de reclusión específico sobre la vulneración de un derecho fundamental específico o sobre la garantía de un derecho por parte de ese centro penitenciario carcelario. Estaríamos hablando de información que no se ha recolectado antes por otro investigador. Si ustedes van a revisar, por ejemplo, categorías de análisis de esas respuestas que les van a dar las personas privadas de libertad, podrán encontrar algunos clásicos de la criminología eh, o algunos clásicos de la dogmática penal, sobre todo la criminología, para hacer una reflexión a la luz de lo que sugieren esas teorías iniciales sobre por qué se comete el crimen o sobre cómo se generan situaciones de conducta y disciplinamiento al interior de los centros penitenciarios. No se podrían revisar allí a un Michel Foucault. Planteo solo algunos ejemplos. Estoy pensando en teorías que fueron originalmente planteadas por un autor y sobre esas se han venido construyendo más elaboraciones. Entonces, en los documentos de investigación, los artículos de investigación, ustedes ofrecen ese panorama original de un problema y la respuesta, como les digo, original, porque no la han procesado antes otros investigadores, a ese problema. Estos artículos tienen la estructura que ven en pantalla: introducción en el extremo derecho de sus diapositivas, introducción
en donde explican cuál es el contexto del problema, qué pregunta intentan resolver, cuáles son las secciones que tiene el artículo y cuál va a ser la conclusión. Un método en donde explican cuál es la secuencia de pasos que van a seguir para responder a la pregunta, o que siguieron, porque esto es un relato ex post, si se me permite la expresión, de un proceso de investigación. ¿Cuál fue la secuencia de pasos que siguieron para responder a esa pregunta de investigación? ¿Qué fuentes tuvieron en cuenta? ¿Qué criterios utilizaron para tomar ciertos datos de esas fuentes y no todos los datos? ¿Cómo ven esos datos? Bueno, eso es en la parte del método. En la parte de la sección de los hallazgos, estos artículos ustedes le presentan a los lectores, que normalmente son expertos en el tema, eh, qué encontraron en esas fuentes que anunciaron en la sección anterior. Y en la sección de discusión hacen una valoración de lo que encontraron en esas fuentes a la luz de un marco teórico previo. Finalmente, presentan una respuesta a la pregunta de investigación. Hasta allí llegan los artículos de investigación. De pronto con sus tutores ustedes podrán ver ejemplos de artículos de investigación en ese repositorio. Bueno, digamos que en ese lugar del CRAI, en ese sitio web que presentamos, encontrarán portales de revistas especializadas en los que podrán encontrar documentos que cumplen estos parámetros que venimos comentando. Bueno, movámonos un poquito hacia la derecha y hablemos de los artículos de reflexión. Estos artículos nacen cuando un investigador usualmente ya ha concluido un proceso de investigación, ya ha escrito un artículo de investigación, ya tiene unos hallazgos y ya ha discutido esos hallazgos, pero ahora quiere volver a abrir la discusión inicial a partir de nuevas teorías, de nuevos datos, de nuevas polémicas que surjan eh, en una parcela específica del conocimiento o frente a un problema específico. Por eso se le denomina reflexión sobre los resultados de una investigación previa. Tienen como estructura de alguna manera muy similar a los anteriores, a los de investigación. Tiene una introducción. Me remito a las anotaciones que hemos hecho sobre las introducciones. Un marco referencial, es decir, una presentación de las teorías o de los nuevos hallazgos o de los desarrollos normativos, si se quiere, más recientes, alrededor de los cuales van a revisar los hallazgos de investigación previos. La presentación de un método, normalmente el método aquí va a consistir en contarle a las lectoras cómo van a hacer el análisis de los nuevos hallazgos o cómo van a seleccionar las teorías que hoy son más relevantes que ayer. Van a presentar esos nuevos hallazgos y unas conclusiones frente a una pregunta que formulen en la introducción, que usualmente va a tener el carácter de ¿son aplicables las conclusiones de la investigación que desarrollamos frente a tal centro carcelario para este nuevo centro carcelario o para esta reforma que establece dinámicas distintas para la protección y garantía de derechos fundamentales en todos los centros carcelarios del país? Pongo apenas ese ejemplo. Movámonos hacia la derecha y hablemos de los artículos de revisión bibliográfica, los que están en rosado. Estos artículos tienen como propósito plasmar en más pocas páginas los resultados de una tesina o de una monografía. Es decir, estudiar las varias aristas que tiene un tema de investigación y presentar los hallazgos más recientes y también los más relevantes, algunos no son muy recientes, pero sí son muy relevantes, que existan sobre un tema o sobre una pregunta específica de investigación. Es el paso previo a hacer un artículo o una tesis. Pero como les digo, es una versión más comprimida de la monografía o de la tesina y tiene el aditamento de que a veces exigen algunas revistas tener no la selección de un tema, no solamente la selección de un tema, sino de una pregunta específica de investigación. Entonces, el autor de estos artículos lo que va a buscar es qué han dicho otros investigadores sobre la pregunta que se está formulando. Tienen una introducción, presentan un problema, una pregunta de investigación. En el método van a indicar a las lectoras, lectores, cómo seleccionan los hallazgos que les parecen relevantes o los que les parecen actualizados y cómo los presentan.
y luego van a presentar el estado del arte, haciendo un diálogo, poniendo a dialogar a los autores. La idea es que superemos ese método seguido por los doctrinantes, a los que les debemos mucho, claro que sí, pero que bebieron de la tradición de la pandectística alemana, en donde presentaban una serie de definiciones en varios párrafos que sugieren como, permítanme ustedes la imagen muy, muy cotidiana, sugieren esos embutidos, esos chorizos, esas génovas que van amarradas una tras otra, pero que no tienen conexión una con la otra porque se pueden cortar y ofrecer por separado. Entonces, en lugar de hacer ese tipo de artículos chorizo o ese tipo de artículos embutido, en donde va uno tras otro sin ninguna conexión aparente, la idea de este artículo de revisión bibliográfica es que exista un diálogo entre los autores y podamos decir, bueno, cuáles son los autores o qué dicen los autores que consideran que hay momentos de disciplinamiento en los centros penitenciarios, y vamos presentando de pronto los conflictos que surgen o los acuerdos que surgen entre esos autores. Y podemos agruparlos y decir que todos estos que dicen que en un centro penitenciario existen fenómenos de disciplinamiento están en desacuerdo con los que consideran que el centro penitenciario es un lugar para la reedificación de las vidas humanas que se ven destrozadas por el crimen y que no hay un fenómeno de disciplinamiento. Bueno, estoy poniendo algunos ejemplos, pero yo sé que ustedes son expertos en este tema de la criminología y en el fenómeno del tratamiento del crimen o del delito. Y nos movemos un poco más hacia la derecha para hablar de los reportes de caso. Los reportes de caso son documentos cortos que buscan divulgar los hallazgos frente a un escenario muy específico, discutiendo teorías muy concretas que tienen que ver directamente con el escenario o con el caso que estamos estudiando. Nace en las escuelas de medicina porque era allá donde usualmente los grupos encontraban nuevas maniobras para proceder a una cirugía o efectos secundarios de la aplicación de un medicamento específico y necesitaban divulgarlos con gran velocidad y por eso la exigencia era, bueno, era alta, pero la exigencia en extensión era menor y la exigencia en la posibilidad de ampliar las conclusiones también. Bueno, estos reportes de caso se siguen utilizando en medicina, pero se han extendido a otras áreas como el derecho y tienen la estructura que vemos en la diapositiva, una introducción. La idea de esa introducción es que se presente el caso específico y el problema o las razones por las que ese caso se considera un problema y lo que se pretende averiguar o aprender de ese caso. Un problema, una pregunta, un marco teórico que será el que orientará el estudio del caso, la presentación específica del caso y las conclusiones, en donde uno conecta los hallazgos del fenómeno específico que se está estudiando con las teorías, para hacer un poco lo que Ragan sugiere, la conexión de el cielo de los conceptos con, bueno, no Ragan, también Jering, el cielo de los conceptos con los fenómenos. Bueno, tenemos entonces esta tipología de artículos. Como les decía, los criterios de evaluación tienen que ver con la claridad, la coherencia, la relevancia que se haga y el respeto por los derechos morales de autor. Hablemos ahora de la ponencia internacional en un evento científico, ya pasando a otra opción de orden investigativo. Estas ponencias mm, consisten en intervenciones que se hacen, bien sea de manera escrita o verbalmente, en, en eventos en los que se divulgan hallazgos frente a temas y problemas que se comparten por una comunidad de expertos. ¿Qué se necesita para poderse graduar en una ponencia o como con ponencia internacional? Por favor, fíjense en el extremo derecho de la diapositiva. Ser invitado a participar en un evento de estos. La idea es que el evento presente temáticas y problemas o se discutan problemas que estén relacionadas con la maestría, en este caso la criminología y la política pública criminal. Recibir un aval de participación por parte de un director de trabajo o un tutor de opción de grado que se les asignará cuando ustedes culminen estudios o puede ser de manera previa, eso según cómo lo organicen en el programa. En el caso de la maestría en Derecho Público, por ejemplo, el tutor que acompaña la opción de grado se nombra desde el día 1. No sé cómo ocurre en el caso de la maestría en Criminología,
Pero hay otras maestrías en donde ese tutor se asigna cuando el estudiante ya escoge una opción de grado al finalizar su ciclo obligatorio de formación pues queda en compañía de esa persona. Participar con una contribución escrita o una presentación oral en esa ponencia o evento científico. Sigan por favor viendo el extremo derecho de la diapositiva. Deben elaborar un registro audiovisual de su participación, un video, una grabación, si se trata de una presentación oral, y un registro escrito si lo hicieron a través de un documento, de un resumen. La idea es que ese registro escrito tenga la estructura de un working paper, es decir, un documento de trabajo que digamos que es muy parecido a un artículo de investigación, solo que tiene menos rigor o menos exigencia en las secciones. Tendrá una introducción en donde presenten el problema o la pregunta que pretenden desarrollar, un método, mm, unas secciones dependiendo del tipo de problema que estén abordando y unas conclusiones. Eso es lo que tiene un documento de trabajo. Tendrán además que presentar 2 informes científicos en los coloquios que organice la maestría. Esto de pronto se puede flexibilizar, puede ser simplemente un informe y ese informe tendrá que ser aprobado junto con los registros escritos y audiovisuales que ustedes hagan de su participación. ¿Qué se va a tener en cuenta para evaluar? Ahora fíjense por favor en el costado izquierdo de la diapositiva. Van a revisar nuevamente la claridad y la coherencia entre el tema que ustedes seleccionaron, los argumentos que desarrollaron y las conclusiones a las que llegaron. Evaluarán si abordan fuentes y datos suficientes, relevantes, actuales, si su trabajo es pertinente para el evento científico y si es pertinente para el programa de maestría. Y por supuesto que no cometan plagio. Esos son los criterios de evaluación de la ponencia en evento científico. Cuarta opción de grado de orden investigativo. Participar como ponente en un seminario de investigación o también como asistente, porque en algunos seminarios los requisitos para ser aceptados como ponentes son muy altos, muy exigentes y sería de pronto una opción inmanejable si solo se pidiera participar como ponente. Se puede como asistente, pero ya veremos que tiene algunas exigencias. La idea es que se trate de un seminario de investigación, un evento en el que se discutan ideas, problemas relacionados con los temas que se abordan en la maestría. Usualmente los seminarios, como su raíz latina lo indica, son encuentros de investigadores para sacar de allí nuevas preguntas o para nutrir polémicas que den lugar a nuevas investigaciones, es decir, que sean la semilla, la idea del evento es que sea la semilla de nuevas investigaciones. En el evento científico están ya revisando los frutos de esas investigaciones. Bueno, pero esta participación que implica igual o similar a la opción anterior, un registro audiovisual y escrito, dependiendo de la participación que se haga en el evento. 2 informes y la aprobación de un tutor de esos informes y de los registros de participación. Por favor, fíjense en el costado derecho de la diapositiva. Claridad y coherencia, ¿cuáles son los que van a tener en cuenta las personas que revisarán su escrito y sus registros audiovisuales? Que sean claros, coherentes, las secciones que se proponen, las conclusiones a las que llegan, los argumentos con los que sustentan esas conclusiones, que aborden fuentes y datos relevantes, actualizados, suficientes, que haya pertinencia de su participación para las áreas de estudio de la maestría y que respeten los derechos de autor. Esos son los requisitos de evaluación. Como les digo, pueden ir como participantes, pero van a tener que sustentar su participación con un documento de trabajo que dé cuenta de lo que aprendieron en ese seminario y de lo que podrían nutrir o cómo podrían nutrir ustedes a la maestría y al nivel de conocimiento existente en la materia a partir de esa participación. Y por último, ¿sí? Pueden ustedes participar como, perdón, graduarse si participan como auxiliares de investigación. ¿Qué deben desarrollar en esta opción de grado? Por favor, fíjense en el costado derecho de la diapositiva. La idea es que ustedes puedan participar en procesos de investigación, proyectos de investigación, en grupos semilleros, grupos de estudio, equipos en general de investigación que vengan adelantando trabajos
relacionados con la maestría. Y además, la idea es que dejen un registro de esa participación. Ese registro tendrá que dar cuenta de un trabajo de mínimo un año como integrante del grupo. Además, tendrán que presentar dos informes parciales durante ese año de su participación en los coloquios que organice la maestría, y los resultados finales podrán constar en un capítulo de libro, en un artículo, como los que ya estudiamos o revisamos hace unas 4 o 5 diapositivas. Puede ser un libro también, o un documento de trabajo inclusive, pero la idea es que ustedes puedan relacionar ese resultado de investigación con su participación en el semillero. O sea, que los informes que den, las memorias que ustedes acumulen durante un año de participación se vean reflejadas en ese artículo, en ese capítulo. La idea es que también todo este proceso cuente con el aval de su docente, que hará la tutoría de la opción de grado. Digamos, no de la materia de opción de grado, sino de la opción de grado como tal. ¿Qué se va a tener en cuenta para que ustedes aprueben como auxiliares de investigación? La continuidad en el proceso, por eso se exige un año mínimo. La calidad y la profundidad de los aportes que ustedes hagan, la claridad y la coherencia de los documentos que presenten, el reconocimiento explícito de aquellas secciones que ustedes hayan elaborado si escribieron en coautoría con los líderes de esos equipos de investigación, y, por supuesto, que no cometan o incurran en plagio. Bueno, antes de pasar a las opciones de grado, entonces voy a abordar las preguntas que puedan tener. Comienzo, comienzo abordando las de Jefferson. Y luego damos unos 5 minuticos para que ustedes planteen las preguntas que tengan sobre estas opciones que acabamos de revisar, y yo pueda pues dar alguna orientación al respecto. Bueno, Jefferson nos decía, ¿es posible desarrollar trabajos grupales? La respuesta es sí, máximo 2 personas, tesis o monografías, artículos de investigación. La resolución 001 de 2021 no contempla esa posibilidad para auxiliares de investigación, ni para participación en seminarios, ni para ponencia en eventos de investigación. Sí para tesis, tesinas o artículos de investigación, máximo 2 personas, y la idea es que se pueda evidenciar un esfuerzo mm, conjunto. Es decir, que no estemos hablando de, digamos, de un trabajo que haya sido mandado a hacer por uno de los compañeros y hecho por el otro, sino que se muestre en realidad, se demuestre que en realidad ambos revisaron fuentes, sistematizaron datos, participaron en las discusiones para encontrar la pregunta y concluir con una respuesta plausible, sostenible desde el punto de vista argumentativo. Bueno, trabajos previos, posibilidad de aprovecharlos, sí, pero hay que tener cuidado, Jefferson, con el riesgo de autoplagio. La idea es que ustedes reelaboren esos resultados previos de investigación, y en el documento donde hagan ese trabajo, ese ejercicio de reelaboración, de reflexión sobre sus trabajos previos, especifiquen que esos hallazgos provienen de un artículo que fue publicado en tal revista, o que fueron el resultado de una tesis de pregrado, o de un artículo que no se publicó, pero que aparece en un repositorio. Hay que hacer eh, mención explícita todo el tiempo del origen de esos trabajos previos, y además hay que hacer un esfuerzo por ir un paso más allá de lo que esos trabajos reflejan. Facilidades de tutoría es un tema que van a tener que discutir con los tutores de la opción de grado, pero en principio la universidad tiene puertas abiertas para que sus estudiantes de los programas virtuales puedan acceder al material análogo o al material físico que llamamos de las bibliotecas, y claro, también hay unas salas de tutoría en las bibliotecas para que ustedes, por supuesto que previa reserva de un turno, puedan utilizar el espacio. Entonces sí, sí, la idea es que ustedes puedan como acceder a todas esas facilidades que tiene la universidad para los estudiantes que tienen programas presenciales o que se matriculan en programas presenciales. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, me decía tesis, tesina, monografías, artículos también. Sí, señor, artículos también. A nivel de maestría, sí, en grado ya no. Vale, gracias, doctor. Sí, señor. Profe, qué pena. Edwin, bienvenido, sí, señor. Gracias. Yo tengo una pregunta que hacerle. De pronto, no sé si estoy equivocado. Usted nombró ahora
sobre una participación o ponencia en un seminario o era no recuerdo bien. Evento científico. Exactamente. Sí, señor. O sea que se puede alguna de las dos. Listo. Sí, sí, señor. Entonces volvamos a Gracias. esa opción de grado. ¿Esa es la pregunta? ¿La diferencia entre seminario y evento o cuál es, Edwin, la pregunta? Profe, lo que pasa es que sí quería saber es en el seminario o en el, digámoslo, Congreso Internacional. Bueno, como les decía, la distinción es clara desde el punto de vista teórico, pero en la práctica a veces a los eventos científicos los llaman congreso, también los llaman seminario. Bueno, pero en principio, el seminario es un encuentro de expertos para sacar de allí algunas inquietudes nuevas, ¿sí? A partir de los hallazgos y las conclusiones que se aportan al seminario. Los eventos científicos tienen más el propósito de discutir los hallazgos o las conclusiones de los investigadores. De los seminarios, la diferencia con el evento científico, se buscan nuevas preguntas, ¿sí? Entonces, en el seminario, el énfasis no está en discutir o criticar el hallazgo de un investigador o las conclusiones de ese investigador, sino ver qué podemos nosotros o cómo podemos continuar los esfuerzos de investigación a partir de lo que presentan estos expositores. En el evento científico, como les digo, se hace énfasis en discutir sobre las conclusiones. Bueno, la opción de grado, ¿en qué consiste? Si vamos a optar por la participación en evento científico, lo que dicen los documentos, las reglamentaciones de la universidad, es que ustedes sean expositores en el evento. Si van a participar en un seminario de investigación, pueden ser expositores o ponentes o también podrán ser asistentes. ¿Sí? Precisamente porque, como les digo, el seminario es una invitación a continuar la discusión, la reflexión. ¿Listo? Entonces, si ustedes optan por participación en evento científico, tendrán que hacer pública su presentación entre los integrantes o entre los asistentes al evento y pues traer las memorias de su presentación. Si lo van a hacer en un seminario, no necesariamente tienen que hacer pública su participación porque basta con que asistan a las conferencias. Pero en ese caso tendrán que hacer un registro que pruebe su asistencia y un documento de trabajo en donde ustedes puedan conectar lo que aprendieron en el seminario con temas, problemas y preguntas que hayan revisado en sus materias de la maestría. No sé si quede clara la inquietud, Edwin. Claro que sí, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas hasta el momento? Profe, yo sí tenía otra pregunta. Edwin, adelante. Usted nombraba ahora los diferentes artículos, digámoslo, reflexivos. eh, Usted habló, pues, digámoslo, de varios, ¿cierto? Sí, señor. Estos artículos, ¿a quién se le presenta? ¿Cómo sería el procedimiento ahí? Listo. Bueno, Edwin, la idea del artículo es que ustedes van a tener un tutor. Como les digo, no es el mismo tutor de la materia de seminario de opción de grado. En este caso es el profesor Ricardo, la profesora María Paula, el profesor Alexander, si no estoy mal. Cuando ustedes escojan su opción de grado, van a tener que comunicárselo al programa, al doctor Cristian. Y él va a tener que nombrar a una persona que hará seguimiento de la opción de grado, o sea que se convertirá en su tutor de la maestría. No de la materia de opción de grado, sino de la opción de grado como tal. Entonces, una vez ustedes registren su opción de grado con el programa y se les asigne un tutor, van a iniciar ese proceso dependiendo de la opción que escojan. Puede ser participación en un semillero, veremos otras ahorita de orden profesional o empresarial, o en la próxima sesión de orden profesional o empresarial. Depende de la opción, ese tutor hará un seguimiento periódico y esa persona será la que al final va a revisar el estado de avance de los artículos. Estamos hablando de artículos concretamente, ¿verdad? De los artículos. Entonces,
La idea de la aprobación del artículo es que ustedes eh, lo elaboren de la mano con ese tutor y lo sustenten, ¿sí? Lo sustenten ante dos o tres jurados. El tutor va a dar un aval, ¿sí? Que abrirá las puertas a la sustentación y esos dos o tres jurados en la ceremonia pública, en el evento público de sustentación, dirán si el artículo cumple los requisitos de ser un documento publicable en una revista científica. Ese es el procedimiento. La reglamentación no nos dice cuánto tiempo tendrían ustedes, ¿sí? Pero considero que esa respuesta ya nos la dará el tema administrativo de cuánto tiempo transcurre entre el momento en el que ustedes terminan materias y el momento en el que el programa les va a exigir una matrícula parcial por no haber culminado el programa completo. Ya habrá que ver el tema de reglamentos del programa para responder a esa pregunta, pero ese es más o menos el procedimiento. Usualmente es un año, ¿sí? Así como digamos que el plazo máximo que se pide aquí, por ejemplo, para los que participan en equipos de investigación es un año, consideraría que también tendrían el año, pero la resolución no les pone ese límite. Tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Con quién Como estamos estamos, hablando? Jefferson, Juan sí, señor. Diego, estamos hablando de la materia que estamos viendo contigo, que es seminario de opción de grado. Sí, señor. Eh, digamos, empiezo como tal mi artículo, lo empezaría en el siguiente semestre o lo empezaría desde ya y lo calificarían desde esta materia o la calificación iría adicionalmente de otra plataforma o de otro concepto, no sé. Jefferson, gracias por la pregunta. Bueno, en este caso, ¿cuándo puedo iniciar mi opción de grado? Lo podría hacer desde ya. ¿Cómo se va a calificar? Dependiendo de la opción que seleccione. Entonces, vamos a distinguir el seminario de opción de grado, que es una materia de su tercer semestre, como lo será el seminario de opción de grado 2, que será una materia de su cuarto semestre, ¿sí? Entonces, la materia seminario de opción de grado la vamos a distinguir de la opción de grado. El propósito del seminario es que ustedes salgan con ideas para continuar su opción de grado y que la opción de grado se vuelva un laboratorio para que ustedes pongan en marcha ese cumplimiento de los requisitos que tendrán. ¿Cuándo pueden iniciar a cumplir su opción de grado? Desde ya, si quieren, desde ya. Pueden echar mano de estas oportunidades que tendremos, del apoyo de sus tutores, para decir, vea, yo tengo este borrador. Incluso ya hay unas actividades que estamos proponiendo para que ustedes vayan pensando en lo que será su opción de grado y vayan elaborando algunos documentos. Vamos a verlo en las sesiones de encuentro sincrónico que tendremos. Entonces, pueden iniciar desde ya. Ahora, la materia de opción de grado, para que ustedes aprueben la materia de opción de grado, deben cumplir aproximadamente con 4 actividades. A ver, dos en esta unidad, una, dos, 4 actividades. Entonces, ustedes desarrollan esas 4 actividades que consistirán concretamente en desarrollar un cuestionario, elaborar un cronograma, hacer 3 borradores de textos. Después les iremos explicando, no se preocupen, vamos paso a paso, y hacer un borrador final de un texto de lo que sería su opción de grado. Entonces, ustedes hacen esos trabajos, aprueban la calificación de esos trabajos y cumplen con la materia. Ahora, la idea es que ustedes utilicen el tiempo y el esfuerzo para ir remando en la dirección de lo que será su opción de grado. Es decir, que si les interesa una opción de orden investigativo, vayan desde ya haciendo los trabajos de la materia de opción de grado sobre alguna opción de orden investigativo, ¿sí? Un artículo, por ejemplo, o una tesis. Pero si a ustedes lo que les interesa es iniciar el doctorado, entonces vayan encaminándose hacia allá. Entonces, así se califica la materia de opción de grado. Y la opción de grado, ¿cómo se va a calificar? Dependiendo. Si hacen el artículo, si van a participar en un semillero de investigación, todo esto se va a calificar o se inicia a calificar desde el momento en que ustedes le indican al programa cuál es la opción de grado que van a seguir. Y el programa les asigna un tutor. Eso usualmente ocurre, como les digo, cuando ustedes finalizan materias. ¿Por este semestre o por el siguiente? El siguiente, a partir del siguiente. Ah, ¿yo podría iniciar ese camino? Sí, habría que averiguar con el doctor Cristian si él ya tiene algún listado de tutores que puedan irlos guiando en ese proceso. ¿Se podría?
se podría, pero eso depende de la organización que tenga el doctor Cristian. No sé si él prefiere que ustedes primero vean la materia y luego al menos de ver esta materia, eh, digamos que ya así comuniquen su opción de grado antes de iniciar opción de grado 2. Eso va a depender de la organización que tenga el programa, pero digamos que sí se podría iniciar con ese momento formal, ¿no? De comunicar la opción y de recibir un tutor. Vale, No sé si listo, quede gracias, clara Doc. la inquietud, Edwin. Sí, Perdón. sí, o sea, después de que finalice como tal materias, como tal ya pasaría al doctor Cristian a decirle que esta sería como tal mi opción de grado. Ahí como tal pues ya ingresaría como tal a la parte de asignación del tutor. Tendría Sí. pues por ley todo el año para desempeñar toda la parte investigativa. Ujú. Se presentaría, se sustentaría y ahí tendría como tal la calificación. Así es. Así es, Jefferson. No sé si Vale, tengan gracias. más. Yo estoy ya por aquí. Voy a guardar las memorias de hoy. Profe, solamente Sí, para señor. complementar lo que su merced indicó, el tema de la lista de tutores se está gestionando en este momento. La idea es tenerla pronto porque, por ejemplo, para este semestre ya tengo un compañero que está solicitando su tutor, pues desea hacer trabajo de grado. Entonces, ese trabajo más bien de la elaboración de la lista y posibles tutores ya lo estamos adelantando para que aquellos que a bien tengan iniciar con su trabajo de grado desde ya lo puedan hacer sin inconveniente. Era solo Ah, eso. bueno. Listo, listo, doctor Ricardo. Si no hay más preguntas, entonces voy a dar por concluida la presentación del tema del día de hoy. La próxima sesión, no estamos por confirmar, no tengo todavía el calendario, pero a través del doctor Ricardo nos estaremos comunicando. En la próxima sesión hablaremos de las opciones de grado de orden empresarial, social o empresarial, y daremos continuidad a los temas de la segunda unidad. Todo, qué pena, me dio curiosidad respecto a la parte del proyecto de grado. Si son 2 semestres, ¿eso se cancelaría la parte de la para opción de grado o eso ya vendría incluido en el último semestre? Es No, decir, si yo el otro año empiezo con proyecto de grado, ¿tendría que hacer un pago a la universidad por ese semestre o las tutorías que tengan en ese año? ¿O eso ya ese, vendría incluido en el último? ese es un tema que no conozco en este momento. Yo les puedo dar referencias de lo que ocurre con otras maestrías de la misma universidad presenciales. Normalmente ellos terminan sus materias y la universidad les da un año sin cobrarles costos de matrícula para que finalicen su opción de grado. Transcurrido el año, si no han finalizado la opción de grado, la opción como tal, no la materia, sino la opción de grado, van a tener que hacer un proceso de reingreso y van a tener que pagar una parte de la matrícula. Y les dan otro tiempo para presentar la opción, para cumplir la opción. Vale, gracias, doctor, por la provisión. Pero es mejor que averigüen ese tema ya con las autoridades administrativas, con el doctor Cristian, con los auxiliares profesionales, sí. Bueno, profesor Igual, Ricardo, igual sí, las señor Jefferson. fechas, igual las fechas de entrega, digamos, para el próximo año, cuando ya se tengan planteado, ¿esas las expone como tal la universidad o el tutor o quién? Las fechas de entrega van a depender de lo que ustedes coordinen con cada tutor y como les digo, van a tener máximo un año después de que terminan materias Ah, ok, para ustedes graduarse completamente, para terminar pues con lo que escojan terminar. vale. Igual si se termina uno antes, pues no pasa nada, ¿no? Ujú, no hay problema. Vale, gracias, doctor. Bueno, Jefferson. Pues, profesor Ricardo, no tengo más, o sea, sí tengo más por decir, pero dado el límite de tiempo, prefiero no cortar los temas y comenzar en la próxima sesión. Ustedes me dirán, si no hay más inquietudes, yo daría por finalizada la presentación por hoy, aquí. Listo, profe, muchas gracias por ese espacio, por ese tema. La próxima sesión sería en 15 días. Retomamos con normalidad cada 15 días a la misma hora, su merced ya lo sabe, para que por favor se programe, excusándome por lo del día de hoy que pudimos empezar tarde. Antes de que su merced Tranquilo. se retire, quería preguntarle una cosa justamente con el tema de los entregables.
no para la opción de grado, sino para la materia de seminario de opción de grado. Yo tengo previstos tres en la plataforma en tres módulos. Uno que es Fundamentos de Investigación y Opciones de Grado, que tiene como actividad análisis de percepción de tolerancia social e institucional a la violencia íntima. No sé si esa actividad es de su merced o si tengo que organizarlas conforme las que su merced me indicó ahorita o le indicó más bien a los muchachos, porque lo que estamos haciendo con ellos, ahorita su merced se va y yo me quedo con ellos, y es organizando como las fechas de entrega de sus trabajos. Entonces no sé si lo converso con su merced luego también para que su merced ya se pueda retirar. Pues es para que ellos pues también tengan presente que son esas cuatro actividades, creo que su merced les mencionó. Sí, sí, señor. Van a ser cuatro actividades. Sí, a la que la actividad a la que su merced se refiere no es la que se había diseñado para el curso. Es otra. Listo. Listo, Doc. Entonces yo le agradezco más bien si de pronto su merced me puede facilitar por correo Claro esas que sí. cuatro actividades y unas fechas tentativas como de entrega para ellos para que la profesora María Paula las pueda verificar y yo ya las converso con ellos para ver si esas fechas que su merced propone son las que vamos a dejar definitivamente. ¿Listo? Sí, señor, no hay problema. Yo entonces al correo le envío esa información. No hay problema. Profe, muchísimas gracias. Entonces, como Bueno, Ricardo, a ustedes muchas gracias. Compañeras, compañeros, muchas gracias. Nos encontramos el 8 de abril entonces. correcto, sí, señor. Bueno, Gracias, estén profe. muy bien Gracias, profe. entonces. Feliz Feliz noche. noche. Gracias. Compañeros, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y por el tiempo que le están dedicando a esta sesión. Entonces, pues no sé si retomamos con nuestro ejercicio. La idea es que podamos concertar esas fechas o no sé si ya por la hora, Morelia, te propongo lo siguiente y tú lo conversas con ellos y lo conversamos igual mañana. ¿Me escuchas? Sí, señora, aquí estoy atento. Gracias, muy amable. Yo te puedo enviar al chat interno o a tu correo este esquema que yo tengo. Tú verificas las fechas que hay, lo conversas con tus compañeros y el día de mañana, después de la sesión, lo revisamos para ya sacar las definitivas. No sé si estés de acuerdo con eso, pues teniendo en cuenta la hora y también para que todos puedan ir a descansar. Sí, me parece Parece está bien, bien. profe, gracias. Listo, Sí, perfecto, ¿qué señor. observaciones de tener en cuenta? Creo que María Paula decía que calificaba los días domingos. Sí, digamos que ella usa el día domingo para hacer sus calificaciones teniendo en cuenta otras actividades académicas y otras materias que ella tiene. Entonces, si podemos organizar el cronograma para que ella tenga el día domingo de sus fines de semana para poder calificar, no habría problema. Es como, digamos, la única recomendación que ella me hace. Ok, comprendo. Sí, me lo puedes compartir de pronto por WhatsApp y yo lo comparto con los compañeros y llegamos a un acuerdo y mañana lo presentamos. Perfecto, sin inconveniente. Señor Gustavo. Oye, una preguntita, pues cambiando de tema todo un poco. Tú ahorita arrancando abril, ¿confirma las fechas y el valor del Congreso que se va a realizar en agosto? Sí, lo que le daba, creo que fue a ti que te envié el correo, si no estoy mal. Sí. Las fechas son, el Congreso se va a llevar a cabo el 21 y 22 de agosto en la ciudad de Bogotá. Aún está pendiente establecer, es que se está organizando toda la logística, pero está pendiente establecer si va a haber la opción de participación virtual para aquellas personas que son ajenas a la ciudad de Bogotá. El costo aún no se tiene. Yo le comentaba en el correo que es un costo aproximado, pero de verdad no es un valor, o sea, no es que este sea el valor final ni nada, de 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los conferencistas son internacionales y son de la talla eh, de filósofos y juristas, pues bastante reconocidos, ¿sí? Entonces, aproximadamente ese va a ser el costo. No puedo decir si es más alto, no puedo decir si es menor, pero digamos que esa es la información que tengo al respecto porque se está gestionando. Yo esperaría que a más tardar a Semana Santa ya haya un esquema más definido sobre el tema
para que ustedes puedan tener una claridad de sobre si solicitar inscripción al Congreso o continuar con alguna de las opciones de grado que les planteó el profesor Miguel Ángel el día de hoy. ¿Listo? Vale, igual, pues yo estoy interesado en el Congreso, pues prácticamente esa sería mi opción de grado. Sí, la idea de lo que me comentaba Gustavo es que las personas que vayan a hacer uso de esta opción de grado no van a presentar un trabajo de grado con todos los requisitos que requiere una tesis o un escrito, pero sí deberán presentar como, digamos, digámoslo en temas coloquiales, un resumen de alguna de todas las sesiones de capacitación que van a ver dentro de ese congreso. Es decir, toman un tema de alguno de los que se presenten allí, el que les parezca más interesante, y deberán presentar como su resumen o pues su punto de vista sobre esa conferencia. Pero pues no llevará evidentemente todos los requisitos que tiene una tesis de grado, justamente porque la idea es darles a ustedes una opción diferente para que puedan acceder a su grado como magíster. Ok, perfecto, entendido. Listo, vale. Eso sería. Entonces, pues quedamos con esos compromisos. Nos vemos el día de mañana en clase, a los que puedan asistir y los que quieran asistir a las 6 de la tarde. Y ya te envío entonces, Morelia, por WhatsApp el archivo. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su Gracias, compromiso. profe. Gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muy bien.